Pues Dolça Catalunya ha sido, para resumirlo, el general de Gaulle en Londres tras la retirada en Dunkerque. Dolça Catalunya ha sido durante mucho tiempo, antes de las manifestaciones de octubre, donde decenas de miles o millones de catalanes salieron a la calle, casi una voz única. Dolça Catalunya ha sido el lugar donde casi de forma clandestina al principio y luego con orgullo, como se ha visto cuando han empezado a aparecer pegatinas de Dolça Catalunya por todas partes y en sitios insospechados, era aquello que uno consultaba diciendo a ver qué dicen los míos, y que poco a poco ha dejado de ser un medio de resistencia para convertirse en un medio de referencia, y que ha servido como espoleta que luego ha animado a muchísima gente a decir la verdad, a salir a la calle, a perder el miedo. Yo creo que toda la reacción que ha habido a la parte final del procés en la temporada que hemos vivido hasta ahora, sin Dolça Catalunya no hubiera sido posible. No tenim ni 5.